Buenas, para esta cuarentena teórica les traigo la reseña del libro El único y su propiedad de Max Stirner. Max Stirner, o Johann Caspar Schmidt, como era su verdadero nombre, fue un filósofo del siglo XIX, el cual formaba parte de los jóvenes hegelianos, un grupo de seguidores del filósofo Hegel, los cuales planteaban pues ideologías consideradas de izquierda. Entre esos miembros estaban pues otros prominentes autores como serían Karl Marx y Friedrich Engels. Max Stirner, pues aunque formó parte de este grupo, su ideología se basó más en el individuo y en como por así decirlo, una filosofía un poco menos práctica y más espiritualista. Pues ya sabemos que Karl Marx y Engels en su ideología van a formar parte de un movimiento como más práctico de liberación del obrero. Pues Stirner no, él se enfocaba era como en la realización del individuo y de la persona. Incluso era tan radical en su pensamiento que llegó a rechazar, además de la religión y de como el Estado, rechazaba también esos conceptos como de la sociedad e incluso de otras ideologías como digamos serían el comunismo o la democracia liberal. De hecho, Engels solía mofarse, solía burlarse de Stirner diciendo que cada vez que sus compañeros, los jóvenes hegelianos, alzaban su voz para decir abajo la monarquía, Stirner agregaba abajo la ley también, porque cómo pueden pretender creer en la libertad o sentirse libres si se someten bajo pues una ley. Y es que en el libro El único y su propiedad, eh, Stirner nos va a plantear una cosa, pues un concepto que él llama el ego. El ego siendo como la abstracción última del individuo, o sea, como el individuo por sobre todas las cosas. Que eh, el ego, al ser como una abstracción que no se puede ni siquiera describir, pero que representa los ideales de un individuo, las ideas y las convicciones. Max Stirner nos propone que ciertas ideas que, pues, que buscan agrupar a varias personas dentro de un ideal o de un bien común vienen a ser cosas que él describe como fantasmas, es decir, conceptos inexistentes pero que logran crear como una fuerza de cohesión en las personas, basándose pues como en, ay, pues en un ideal, pues no, si nosotros hacemos esto es por el bien común o pues lo clásico, el fin justifica los medios, pues, pero siendo en ese caso el fin algo no tangible. Eh, pues entre eso entrarían las cosas como la religión, el Estado, la sociedad o cualquier forma de colectivización existente que busque pues como por así decirlo poner un ideal que no se puede ver, no se puede percibir, pero que coerciona a las personas para que hagan lo que se quiere. Eh, pues en este caso Stirner era muy crítico del comunismo justamente por esas razones, por ser una energía, pues un movimiento que aunque buscaba pues un fin práctico, al fin y al cabo ponía todo esto como en el campo del bien común. Y Stirner, como ya veremos en este libro, pues en esta reseña, era muy crítico de esos ideales. Él creía que cosas como la democracia o pues la sociedad en sí llegaban a influir tanto en la vida de una persona que éste llegaba a olvidar cuáles son sus ideales
o al menos o sea, una persona puede tener sus ideas, sus motivaciones, pero estas fuerzas de coerción que se encuentran en todo, puede ser, digamos, una fundación cristiana que está pidiendo algún tipo de donación, que dice, mire que esta donación va para una buena causa. Esa fuerza de coerción que crean al decir es que esto va para una buena causa, lleva a personas como a creer que sus ideales, aunque se contradigan, están dentro de esa colectivización, dentro de esas ideas. Ideas como la patria, por ejemplo, que Stirner criticaba la idea de la patria porque llevaba a muchas personas inocentes a morir por el pueblo, que pues el pueblo no es que el pueblo sea algo tangible, algo que se pueda ver, observar. Si yo no puedo ver representaciones del pueblo cuando digamos, salgo de mi casa y veo la bandera de Colombia, o veo que Colombia está jugando un partido y pues la gente dice, ahí está representada mi patria. Son ideas que al fin y al cabo son simples conceptos vacíos, conceptos llanos, o sea, porque en sí, ¿qué es la patria? Yo no puedo ver la patria. Puedo ver que en un mapa me dibujan a Colombia y sus fronteras y todo, pero ¿cómo puedo comprobar que eso es real? No hay manera de que yo pueda viajar hasta el espacio y desde el espacio observar la Tierra y ver las fronteras de Colombia, ¿no? Son cosas imaginarias, así mismo como la identidad nacional colombiana o pues esa idea del pueblo. Son conceptos que pues en sí no son reales, pero su realidad se encuentra en que pueden influir a las demás personas en su vida cotidiana y que ya pueden llegar incluso a contradecir nuestros ideales. De eso se trata pues la filosofía de Stirner en cuanto al ego. El ego es el individuo en su máxima expresión. Son nuestras ideas, son nuestras convicciones y nuestros pensamientos que dentro de una sociedad puede que estén en contradicción con lo que otros consideran el bien común o la fuerza, o sea, lo que se necesita hacer. Pues y nos llevan a creer que esas ideas son las que nosotros debemos estar avanzando. Bueno, Stirner en el libro hace como un pequeño recorrido de la vida humana en sí, empezando desde el joven, que dice que el joven es realista porque él llega a observar el mundo, pero no logra entender, no logra penetrar como las cosas en sí, no logra comprender el detrás, el porqué del todo. Él ve las cosas, él las observa, pero no las logra entender. Cuando se llega a la juventud es cuando empiezan a surgir, pues se pierde como esa infantilidad, esa inocencia, y ya empiezan a surgir las ideas, los pensamientos. Y pues al final, cuando se llega a la vida adulta, es cuando nos damos cuenta, o al menos para Stirner es cuando se da cuenta que todas esas ideas, todos esos convictos, todo eso que uno crea en su mente cuando es joven puede no llegar a realizarse de la manera que uno más quiera. ¿Sí? Tiene que someterse a las realidades de la sociedad, a las realidades de pues las ideologías del momento. Sí, pues tiene que someterse a la idea de que va a haber una democracia, y siempre va a haber una democracia a menos que haya un golpe de estado, ¿no? Pero se vuelve entonces un ser menos idealista, más como práctico, sí, más de veamos qué es lo que yo puedo hacer con lo que tengo a la mano, más de crear como una utopía o una idea perfecta, una ideología perfecta así en su mente y decir esto es lo que creo, esto se debe hacer y así va a ser. Pues a través de todos estos etapas de la vida humana, Stirner nos dice que se presenta una cosa que se llaman los fantasmas. ¿Qué son los fantasmas? Los fantasmas son todas las ideas, todas las ideologías, todo
todo lo que no es real. Y es que para Stirner muchísimas cosas no son real, sino solamente el individuo. De ahí pues el nombre de su teoría, o pues al menos de su ideología, el egoísmo. Sí, lo único real somos nosotros y son nuestras ideas y lo que nosotros logremos plasmar. Lo demás, cosas como el Estado, la religión, son mitos e historias y todo creados alrededor de hacernos creer o convencernos de algo o alguien que pues no en sí no es real porque no lo hemos visto o no, como por ejemplo la idea de Simón Bolívar. Él es nuestro héroe de la patria, él representa nuestra identidad nacional. Y de ahí, pues el Estado colombiano se basa en sí para crear una idea, o sea, una idea que nos una a todos, que es todos somos como descendientes de las ideas y de lo que logró hacer Simón Bolívar. Más en sí, pues nunca lo hemos visto a él, sus obras, pues si las leemos es en un libro, más no las vemos en carne y hueso. Pueden ser fácilmente alteradas para cumplir alguna, pues con alguna ideología, con alguna, sí, alguna idea del momento, algo que la sociedad quiera hacer, quiera ver de nosotros. Entonces, Stirner nos dice que estos fantasmas, nos nombra así, pues porque son objetos vacíos. La filosofía de Stirner se basa alrededor de evitar que estos fantasmas, que pueden ser Estado, religión, instituciones, evitar que transversen nuestra realidad, o sea, imponer nuestra ideología, nuestro ego por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque al hacer esto estamos velando por nuestro beneficio. Y pues en esto se puede hacer una crítica a Stirner en el sentido de que él quiere es una ultra individualización de la persona. Pues es una filosofía más o menos, no es una filosofía práctica, no es una filosofía que busca cambiar el mundo, sino como cambiar la forma de pensar. Pero yo creo que es muy útil el concepto de los fantasmas, pues es una ideología que en el tiempo de Stirner su libro no se vio como con mucha popularidad, mucha gente lo leyó, además de pues otros pensadores contemporáneos de su época que no le pusieron mucha atención, pero en los años después a su muerte, la filosofía de Stirner llegó a influenciar los movimientos anarquistas que en el siglo XX van a tomar una popularidad mucho más grande con la Comuna de París, con los movimientos que se oponían a la España de Franco, y ellos justamente se motivan, al menos ven reflejados en ellos la ideología de Stirner del egoísmo, porque Stirner dice que una comunidad sana, o al menos una comunidad en un estado un poco menos civilizado, tiende a no utilizar instituciones para regir sus relaciones sociales. Que estoy diciendo que no, esa sociedad pues ideal de Stirner se basa en relaciones sociales orgánicas, más no en una institución que les diga a esas personas cómo deben actuar, cómo deben pensar, cómo deben relacionarse, que digamos sería el caso de la Iglesia Católica, que ha dictado, al menos acá en la colonia, en los tiempos de la colonia, ha dictado muchísimo cómo las personas deben actuar, cómo deben verse, cómo deben vestir, cómo deben hablar. Él dice que debemos lograr ignorar todo eso, sí ver solamente en el individuo, en nuestras ideas y nuestras convicciones lo que se debe hacer. O al menos, pues en el caso de los anarquistas, se debe ignorar esos conceptos llanos, esos fantasmas que buscan coercionar nuestro pensamiento alrededor de ideas que son falsas. Pues Stirner tiene muchas críticas, el vago al fin es como medio agüevado en cuanto a que él solo quiere pensar en sí mismo y ya, si no hay como una verdadera colectivización, al menos
o al menos no de la manera que uno quisiera que su ideología fuera aplicada, porque él sí creó una cosa que llamó la sociedad de los egoístas, pero no tuvo frutos, principalmente por eso, porque su ideología en sí solamente pensaba en el individuo. Pues cómo van a ser un montón de hijueputas que reunidos, todos pensando en sus mismas ideas, vayan a crear algún movimiento colectivo. Pues no, pues todo se va a caer. Una persona va a decir, no, esta es la manera en que vamos a hacer las cosas, y otra va a decir, no, eso debe decir, y pues como la idea de Stirner al final de cuentas pone el ego por sobre todo, pues al final va a haber diferencias, pero bueno. Atea Unificada es el nombre más lógico. Alianza Atea Unida tiene más sentido. ¡No! ¡Alianza Atea Aliada! De esa manera tienen 3 As. ¡Eso es más lógico! Y pues con eso concluyo mi pequeña reseña del libro El único y su propiedad. Acá en la descripción del video les voy a dejar un link al PDF donde pueden leer más de más de la obra del autor. Creo que es un buen libro, léanselo, aprovechen su tiempo. Ya, denle like y suscríbanse a Cuarentena Teórica. Van a venir más videos muy chimba.